¿Saben quién creó el terrorismo islámico radical, cuyos miembros mataron a muchísimos civiles inocentes? ¿Quién lo financió y lo engendró? Muchas personas que ya conocen la historia, no por los libros soviéticos, saben la respuesta. Esto fue en gran medida con la participación de la URSS. Por su debilidad e impotencia, Moscú creaba células terroristas en todo el mundo, aprovechando cualquier motivo de desacuerdo. Solo que en este caso todo se salió de control. La criatura del terrorismo, creada y alimentada por el sistema soviético, empezó a vivir su propia vida, sembrando miedo y muertes horribles incluso en nuestros días. Me llamo Semyon, del canal Megashow TV. Empezamos. La URSS es el respaldo confiable de los árabes. En uno de los videos anteriores analizamos muy detalladamente y de manera secuencial la historia del conflicto árabe-israelí, por eso no nos detendremos especialmente en esto. Solo les recuerdo que, desde finales de los años 50 en el Medio Oriente, se estableció el siguiente equilibrio de fuerzas. El principal aliado de Israel eran los Estados Unidos, y el principal aliado de los estados árabes era la Unión Soviética. En la práctica, esto significaba que el conflicto árabe-israelí se convirtió en una parte integral de la Guerra Fría. Y Medio Oriente se convirtió en otro frente de este enfrentamiento global y en un lugar potencial para el surgimiento de la Tercera Guerra Mundial, con sus particularidades locales. El Estado de Israel demostró una fuerza increíble y asestó una derrota aplastante a los estados árabes, tanto en la Guerra de los 6 días como en la Guerra del Yom Kippur. Y eso a pesar de que el enemigo tenía una superioridad de varios a 1 en tropas y estaba hasta el cuello equipado con armamento y tecnología soviética. URSS. Después de tales derrotas, decidió usar métodos terroristas para desestabilizar la situación y evitar que la tan esperada paz llegara a esas tierras. La principal fuerza en la que se apostaba era la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. Pero además de ella, existían varias otras agrupaciones islamistas radicales, entre las que estaban Fatah, Septiembre Negro, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente de Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina. No se pueden enumerar todas. Es curioso que muy a menudo estas organizaciones tenían 2 divisiones. Una externa, legal, parecida a un partido político, y otra militarizada o más bien terrorista, que en realidad hacía todo el trabajo sucio. Justamente vamos a hablar sobre el componente terrorista. Terrorismo en lugar de guerra. Recuerden una vez más lo que dije en los videos anteriores. El terrorismo es, de hecho, el reconocimiento de la propia impotencia. Solo se recurre a los métodos de terror cuando es imposible alcanzar los propios objetivos en una batalla honorable o no se logra llegar a un acuerdo usando la diplomacia. La URSS finalmente se convenció de que no sería posible derrotar a Israel con la ayuda de sus fuerzas proxy de los estados árabes y no quería participar directamente en la guerra, temiendo con razón un contraataque por parte de Estados Unidos. En cuanto a la diplomacia, en los años 60 este tema ni siquiera se consideraba. Los árabes se negaban categóricamente a reconocer a Israel como un Estado independiente y no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de compromiso. Esa terquedad le venía muy bien a los estrategas del Kremlin, así que, en ese caso, consideraron que solo quedaba el terror, terror y más terror. Quiero enfatizar de inmediato que los atentados aislados contra los habitantes de Israel se llevaban a cabo prácticamente desde los primeros días de su existencia. Por ejemplo, Turquía. En 1954, un grupo de militantes árabes atacó un autobús de línea Tel Aviv-Eilat, lo que resultó en la muerte de 11 israelíes. Y en 1956, los terroristas abrieron fuego en una sinagoga cerca de la ciudad de Ramla, lo que provocó la muerte de 6 niños y un adulto. Sin embargo, todos estos atentados fueron de carácter aislado y desorganizado. A los militantes de la primera ola claramente les faltaba preparación y disciplina, también carecían de planificación y equipamiento técnico. Y todo esto fue amablemente proporcionado por el Estado más pacífico del mundo, la URSS. Cabe señalar que, a diferencia de las Brigadas Rojas o las Panteras Negras, donde Moscú ocultaba cuidadosamente su implicación y trataba de actuar a través de terceros, el apoyo de la URSS a los terroristas árabes ni siquiera se ocultaba mucho. Solo a nivel oficial los llamaban participantes de movimientos de liberación nacional y valientes luchadores contra el militarismo israelí.
Para mejorar su nivel de capacitación, en la soleada Crimea, cerca de Simferópol, se creó el Centro de Entrenamiento 165 para la formación de militares extranjeros. Ahí, en realidad, entrenaban a terroristas y saboteadores, quienes luego ayudaban a llevar el brillante futuro comunista a muchos lugares, incluso, probablemente, a zonas de conflicto en el mundo. En África, Asia, América Latina y, por supuesto, en el Medio Oriente. Los árabes palestinos atacan el terrorismo islámico. Aunque ocupaba un lugar importante en los planes de la dirigencia soviética, no era más que una herramienta para lograr un objetivo estratégico: debilitar la posición de Estados Unidos en los países de Oriente y fortalecer la propia. Los intereses de los propios árabes palestinos les importaban poco. La URSS consideraba a estas personas como material desechable barato y nada más. Es simplemente aterrador. El primer acto terrorista realmente bien planeado fue el secuestro en 1968 de un avión Boeing 707 de la aerolínea israelí El Al, que volaba de Roma a Tel Aviv. Bajo la amenaza de los militantes palestinos, los pilotos se vieron obligados a aterrizar el avión en Argelia, un país árabe. Sin embargo, allí los terroristas se llevaron una pequeña sorpresa inesperada. Las autoridades argelinas se negaron a dar refugio a sus hermanos de fe y actuaron como mediadores en las negociaciones con Israel. Por extraño que parezca, este atentado terminó milagrosamente sin víctimas. 45 rehenes fueron intercambiados exitosamente por 24 militantes palestinos que estaban en prisiones israelíes. Después de este evento, siguieron numerosos ataques y explosiones, cuyas víctimas casi siempre eran civiles israelíes y, a veces, de otros países. Sin embargo, la especialidad de los militantes palestinos era la voladura o el secuestro de aviones de pasajeros. Al parecer, el entrenamiento especial recibido en la URSS no fue en vano. En 1970 organizaron la explosión de un avión que volaba de Zúrich a Hong Kong pasando por Israel, lo que resultó en la muerte de 47 personas. Y en 1972 islamistas secuestraron un avión que volaba de Viena a Tel Aviv. Sin embargo, gracias a las acciones de las fuerzas especiales israelíes, solo murió un rehén. Esta operación pasó a la historia como la primera liberación exitosa de un avión con pasajeros a bordo secuestrado por terroristas. Y de nuevo, en 1972 ocurrió uno de los atentados más terribles en la historia de la humanidad. Ya lo mencioné antes. La toma y retención de los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de verano en Múnich. A pesar de los esfuerzos realizados por los servicios especiales, los 11 rehenes murieron. La comunidad mundial quedó simplemente en shock por el desenfreno del terrorismo nunca antes visto. Comunista y terrorista en una sola persona. El ejemplo más claro de la influencia de Moscú en los terroristas islámicos es el destino de Carlos el Chacal. Ahora este nombre es poco conocido, pero en los años 70 y 80 fue uno de los terroristas más buscados a nivel mundial. Él mismo era originario de la lejana Venezuela y se llamaba Ilich Ramírez Sánchez. Un nombre tan extraño para un país de habla hispana como Ilich se explica porque su padre era un comunista convencido. Y por eso llamó a sus 3 hijos en honor a Vladimir Ilich Lenin. El mayor recibió el nombre de Vladimir, el del medio Ilich y el menor Lenin. Como ya entendieron, el futuro líder de los guerrilleros era el hijo del medio. Sin embargo, pasó a la historia con el apodo de Carlos el Chacal, y así es como lo llamaremos. El hijo no solo siguió los pasos de su padre, sino que fue mucho más allá. Siendo miembro del ala juvenil del Partido Comunista de Venezuela, recibió una invitación para estudiar en Moscú, en la universidad, de la amistad de los pueblos que lleva el nombre de Patrice Lumumba. En esos años, los servicios secretos soviéticos solían practicar esto con frecuencia. Porque al reclutar jóvenes de países de Asia, África y América Latina y educarlos en el espíritu de lealtad a las ideas del comunismo, de esa manera preparaban a potenciales agentes de influencia de la URSS en esos países. Una parte significativa de ellos era reclutada por la primera dirección del KGB o por la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor. Como futuros espías, saboteadores, guerrilleros y terroristas, Carlos el Chacal no fue la excepción. Solo que, en lugar de su natal Venezuela, fue enviado al Medio Oriente. En 1970 fue enviado primero al Líbano y después a Jordania. Ahí recibió entrenamiento especial y se convirtió en un militante profesional del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Bastante rápido hizo carrera dentro de ese grupo terrorista, se convirtió al Islam y fue asignado para trabajar en Europa Occidental.
La tarea de Carlos el Chacal era preparar asesinatos de diplomáticos israelíes, así como de representantes de las élites políticas y empresariales europeas que apoyaban a Israel. Su crimen más famoso fue la toma de rehenes en la sede de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Este atentado ocurrió el 21 de diciembre de 1975 en la capital austriaca, Viena. Carlos el Chacal, junto con sus cómplices, tomó como rehenes a más de 80 personas, incluidos ministros de 11 países de la OPEP. Las autoridades austriacas cedieron a las exigencias de los terroristas, proporcionándoles un avión y $50 millones en efectivo. A cambio de esto, Carlos el Chacal liberó a la mitad de los rehenes y al resto después de aterrizar en Argelia. Allí desapareció. El verdadero objetivo de este acto terrorista era que la URSS intimidara a los líderes de los países árabes, para que no hicieran ningún tipo de compromiso con Israel y brindaran más ayuda a los terroristas palestinos. Al año siguiente, en 1976, Carlos el Chacal organizó otro acto terrorista aéreo. Los militantes secuestraron un avión que volaba de Tel Aviv a París. Tomaron como rehenes a 106 personas y aterrizaron el avión en un lejano país africano, Uganda. Allí, el dictador local Idi Amin simpatizaba abiertamente con los terroristas y les dio refugio. Sin embargo, Israel organizó una operación especial. Enviaron a sus soldados de élite al corazón de África y liberaron a 102 rehenes. Desafortunadamente, en el tiroteo murió el teniente coronel de las Fuerzas Especiales, Jonathan Netanyahu, el hermano mayor del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En total, Carlos el Chacal tiene en su haber varias decenas de diferentes atentados terroristas. Entre ellos también se puede mencionar la explosión en la estación de Radio Europa Libre en 1981 en Múnich. La explosión en la redacción de la revista Al-Watan Al-Arabi en París en 1984. Su objetivo fue intimidar a los medios europeos que difundían verdades incómodas sobre la URSS. El punto final en la carrera terrorista de Carlos el Chacal se puso hasta 1994, cuando las autoridades de Sudán lo arrestaron y lo entregaron a los agentes franceses. La justicia francesa valoró al máximo sus antiguos méritos. Ahora, el exgenio del terrorismo cumple cadena perpetua y periódicamente escribe varias solicitudes de indulto. Además, elogia constantemente a Putin y su política. No hace mucho, Carlos el Chacal se dirigió al dictador del Kremlin, con la petición de que le concedan la ciudadanía rusa, para luego intercambiarlo por algún espía. Al parecer, en su vejez, confió en sus antiguos camaradas de la KGB, aunque hasta ahora no ha tenido mucho éxito. El terrorismo se está saliendo de control. Lo más interesante es que el terrorismo islámico, alimentado y apoyado por la URSS, empezó poco a poco a salirse del control de los soviéticos desde mediados de los años 70, adquiriendo su propia fuerza e importancia y persiguiendo ya sus propios objetivos, ya no relacionados con la expansión del comunismo en todo el mundo. Además, estos procesos ocurrían no solo en Medio Oriente, sino también en otros países árabes. Los fundamentalistas islámicos radicales, inspirados por las acciones de sus colegas palestinos, también tomaron el camino del terror. Basta recordar la toma de rehenes en la mezquita de la ciudad de la Meca en 1979, o las explosiones en los cuarteles de las fuerzas de paz en Beirut en 1983. El terrorismo comenzó su marcha por el mundo. Con el tiempo, la mayoría de los islamistas cambiaron su orientación de la URSS a Irán, que empezó a posicionarse como el centro del Islam mundial, en sus corrientes más ortodoxas. Los actuales Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen no son más que crías del nido de Teherán, y después de la victoria de los muyahidines en Afganistán, surgió otro semillero de terrorismo internacional que más tarde recibió el nombre de Al-Qaeda. La ironía del destino, como se dice, consiste en que los atentados dirigidos contra Israel, en realidad, tuvieron el efecto completamente opuesto. Unieron y dieron determinación al pueblo judío para seguir luchando contra el enemigo, hasta su destrucción definitiva, y solo con la desaparición de la URSS se abrió una posibilidad real para una solución pacífica al problema de Medio Oriente. Los acuerdos de Oslo, que fueron firmados en el año 93, permitieron crear una entidad palestina, aunque fuera de forma limitada, en forma de autonomía. Sin embargo, la paz verdadera en Medio Oriente aún está muy lejos. Eso lo saben tan bien como yo. El que levanta la espada, por la espada caerá.
Y ahora lo más aleccionador de todo lo dicho en este episodio. El terrorismo islámico, criado en los campos de entrenamiento soviéticos, no solo empezó a vivir su propia vida, pero al final mordió a su propio creador. Por así decirlo, el encantador de serpientes se convirtió en víctima de la mordida de su propia cobra. Tomemos como ejemplo al menos la Primera y la Segunda Guerra de Chechenia, porque del lado de los chechenos había voluntarios musulmanes radicales de muchos países árabes. Por ejemplo, un originario de Arabia Saudita, el comandante de campo Hatab, a quien el FSB persiguió durante mucho tiempo, o sus colegas, Abu Omar Mohammad as-Sayyaf y Abu al-Walid, quienes también eran originarios de Arabia Saudita. Pero, ¿quién inició procesos tan peligrosos para la Federación Rusa? Por supuesto, los estrategas miopes del Politburó de Brezhnev. Al buscar fortalecer su influencia en Medio Oriente, Moscú utilizó varios grupos radicales como herramienta de lucha geopolítica contra Occidente, principalmente contra Estados Unidos. Sin embargo, al final, este plan genial llevó a consecuencias a largo plazo que nadie se molestó en calcular. De esta manera, el apoyo de la Unión Soviética a los grupos terroristas islámicos al principio no era más que una parte de la Guerra Fría, pero posteriormente se salió de control y contribuyó al surgimiento de amenazas que la comunidad internacional no ha podido resolver hasta ahora. La propagación precisamente del islamismo radical demostró claramente que manipular movimientos extremistas puede llevar a resultados realmente impredecibles, con los que las siguientes generaciones aún tendrán que enfrentarse. Eso es todo. Adiós a todos.